Hola, buenos días. Les voy a hacer este video para reponer la clase del viernes. El viernes no hubo mucha asistencia en el curso, solamente hubo 3 personas quienes ya estuvieron presentes, ¿no? Para abordar este tema. Digamos, para no atrasarnos más, decidí hacer este video explicativo que les podría ayudar a avanzar en la investigación del problema que ustedes eligieron. Entonces, la sesión pasada, que hubo más personas, veíamos, ahorita me regreso acá, veíamos este Canvas en donde se les indicó que va a ser una guía o el primer acercamiento para realizar la investigación ya a fondo de su propia problemática. Entonces, en esa ocasión se les mencionó que tendrían que ya hacer la investigación, consultar referencias, fuentes y demás para tratar de responder a las preguntas guías que aparecen en cada una de las columnas, en Challenge Mapping y en Solution Mappings. Entonces, ¿qué sigue de esto, no? Se supone que hasta este momento ustedes ya tienen una recolección de referencias o de fuentes relacionadas con el problema que están investigando o que les interesó. De tal manera que ya podrían tener datos y ya podrían responder algunas preguntas respecto a la problemática, como en qué consiste, cuáles son sus implicaciones, cómo es que se refleja en la sociedad, números, estadísticas, quiénes están implicados en la problemática, quiénes se ven afectados y demás, ¿no? Ahora, con esa información que ya tienen, con esta investigación previa que ya deberían de tener, lo que sigue es generar un marco teórico. Lo del marco teórico es ahora conectar esas ideas o esa información que ya tienen con teorías para respaldar la investigación. Entonces, la sesión pasada que les decía el viernes, prácticamente fue abordar esto del marco teórico y adelantarles qué es lo que sigue para que vayan avanzando en su investigación. Entonces, ¿qué es un marco teórico? Es justamente el fundamento conceptual que va a estar detrás de la investigación y análisis que van a realizar del proyecto o de la problemática. Este fundamento se da muchas veces a través de teorías, enfoques o conceptos que se van vinculando unos a otros y ya se podría estar diciendo, no sé, el ejemplo de esto del crecimiento desmedido de la ciudad, se podría decir, bueno, esta problemática se manifiesta de esta manera actualmente, con estos datos se percibe tal cosa, y cómo es que se está percibiendo, se podría estar justificando, se podría estar observando a partir de estas teorías o de estos enfoques, estas teorías pueden ser de diferentes disciplinas. Esto va a depender de la problemática. Lo ideal es que cada problemática pues abarque diferentes disciplinas de estudio para que la investigación sea mucho más integral, ¿no? Y que no solamente se vea desde los ojos o desde la perspectiva, no sé, del urbanismo, de la psicología, de geografía, en este caso del proyecto que traían de crecimiento de la ciudad. Entonces, volvemos a esto. Hasta ahorita les digo, tendrían que tener ya respuestas para el reto, o sea, la primera columna que están viendo en pantalla, y también respuestas para las soluciones, es decir, qué soluciones se han diseñado o se han generado de la problemática que ustedes están viendo, pero que no están funcionando. ¿Qué se ha hecho en otros lugares, ya sea del país o del mundo, con problemáticas similares y en qué consisten esas soluciones? Para que también ustedes empiecen a pensar si esas soluciones se podrían implementar pues en las problemáticas que ustedes traen que son muy puntuales en ciertas regiones o si podría tener errores en eso, ¿no? Entonces, una vez que se identifica el problema y también se identifican las soluciones, más o menos se hace como pues una conexión directa de, existe el problema, existen estas posibles soluciones que a lo mejor no están funcionando porque el problema todavía persiste, y ahí es donde encuentran los espacios en donde se podría intervenir a futuro, es decir, estas posibles vías de solución a futuro. Sabemos que en este caso, en Map the System, no llegamos a desarrollar soluciones, pero sí las logramos identificar. Entonces, para eso les va a servir esta investigación. Entonces, bueno, esperemos que de aquí, si están viendo el video hoy lunes, mañana martes ya tengan referencias, ¿no? Respecto a sus propias problemáticas, que las hayan revisado, que ya tengan manera de responder
estas preguntas, ¿no? ¿En qué consiste el reto? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo se ha venido desarrollando la problemática? De tal manera que hoy en día la vemos cómo se percibe. Y acá en las soluciones también información de qué se ha hecho. El último punto que aparece aquí, donde dice dónde está el foco y el futuro, es simplemente que ustedes identifiquen qué se podría hacer si el problema se soluciona. ¿Cómo sería ese futuro ideal si el problema se soluciona? Entonces, para que traten de imaginar este tipo de cosas, ¿no? Si el problema se soluciona, la sociedad o la comunidad trabajaría de esta manera, se comportaría de esta manera, o incluso implicaría estos otros elementos o otros factores, porque como estamos hablando de un sistema, pues el problema no está aislado, ¿no? Entonces, seguramente cualquier solución que surja del problema que están hablando va a tener impacto en otras áreas. Y eso es para que ustedes lo visualicen. Entonces, seguimos. Entonces, eso ya nada más es reiterativo, ¿no? A partir de la investigación que ustedes ya realizaron o que hasta el momento deberían de tener, ¿qué es la información nueva que ustedes no sabían? Fueron esos datos que les llamó más la atención? A eso se refiere a los hallazgos que han observado, que es la información nueva. Y también se podrían preguntar, ¿qué otras preguntas se pueden generar para conocer el reto y que no están en esa columna? A lo mejor en la investigación ustedes se están dando cuenta de otros factores o otros elementos que todavía no están preguntados aquí, pero que surgieron preguntas en ustedes. Entonces es cuestionarse eso. ¿Qué preguntas han surgido en ustedes respecto al reto? Todo esto vayan tomando nota, por favor, en un documento, porque esto les va a servir como bitácora o toma de notas para el momento que vayan a redactar su ensayo final. Recordemos que el entregable final es un ensayo final de análisis, de investigación sobre el problema dado, y todo esto que estamos haciendo prácticamente les está dando el material para resolver ese ensayo. Después viene también lo mismo aquí. ¿Qué se ha hecho, no? Entonces, ¿qué información han descubierto respecto a las soluciones que se han dado aquí o en otros lados? Y pensar si existen otras preguntas relacionadas a este tema que ustedes ya se han planteado, pero que todavía no han resuelto, o que a lo mejor con la investigación que hicieron, pues ya están resolviendo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se construye un marco teórico? Primeramente, les voy a dar como ciertos elementos o ciertas líneas para que ustedes vayan construyendo este marco teórico. Primeramente, las causas del problema podría tener ciertas teorías que respaldan esas causas. Los factores de persistencia son aquellos factores que, valga la redundancia, permiten que el problema se siga manteniendo. Los patrones de comportamiento es que identifiquen otra vez factores o elementos que se están moviendo en el sistema y que están llevando a que se genere esa problemática que ustedes están planteando. Y las palancas de cambio potenciales, esto ya es pensar un poquito en el futuro. Una vez que ustedes ya identificaron patrones, causas y factores, ya pueden señalar cómo, en qué aspectos se podría generar un mínimo cambio o un cambio significativo para eh, modificar ese sistema. No se va a resolver el sistema al 100%, como decíamos en las clases primeras, pero sí podríamos incidir, ¿no? A pesar de que no vamos a diseñar una propuesta de resolución, sí podríamos plantear de que, bueno, identificamos estas cosas y a partir de eso se podría generar una propuesta. Entonces, las causas sistémicas de problemas son los factores estructurales y profundos que generan y mantienen un problema. No son como factores o causas a corto plazo o de corto alcance, sino qué es lo que está detrás para que el problema todavía siga existiendo. Y aquí las preguntas guías, esto les va a ayudar a identificar esas causas sistémicas o causas estructurales. Ahorita no me voy a detener en este espacio de teorías, simplemente me gustaría que identificaran qué elementos serán necesarios que ustedes reconozcan en la investigación que están haciendo. Entonces, es importante que reconozcan las causas sistémicas, que pueden ser causas sociales, políticas, de salud pública, de urbanismo, ¿no? En este crecimiento de las ciudades, psicológicas y demás, comportamientos de la población, pues.
Los factores de persistencia son los mecanismos que permiten que un problema se mantenga a lo largo del tiempo resistiendo intentos de cambio. Estos factores son los que siempre vamos a encontrar, o sea, cuando ustedes hagan la investigación, más que nada la histórica, o sea, qué ha pasado para que el problema hoy exista o para que el problema ya tenga mucho tiempo en persistencia. Entonces es aquí donde ustedes van a decir, ah, todos estos elementos siempre se están repitiendo y quizá esto es lo que está diciendo, bueno, esto nos indica que el problema pues se va a mantener porque siempre esos elementos están persistentes. A esto se le llaman bucles de retroalimentación, dependencias de trayectoria, intereses creados y adaptaciones compensatorias. Entonces, por favor, tomen en cuenta las preguntas guía y me voy rápidamente a estos términos, ¿no? Cuando hagan la investigación histórica del problema, traten de reconocer estos términos que son como etiquetas que podremos poner a los factores que nosotros encontramos. Entonces, los bucles de retroalimentación son aquellos elementos que tienen causa y, o sea, que tienen un inicio y un fin, que pareciera que son causa y efecto de un problema. Entonces, el ejemplo que aquí yo les pongo es, digamos, si tenemos el problema de la adicción en redes sociales, en niños, en jóvenes o en adultos, en lo que sea, ¿cuál es la causa y el efecto o cuáles son los factores que se comportan como causa y efecto de este problema? En este caso, el ejemplo de esta problemática sería el usuario recibe notificaciones y con esto genera dopamina a revisar su teléfono, lo que aumenta su frecuencia en el uso del dispositivo, generando más algoritmos personalizados que incrementan su dependencia. Entonces aquí hay dos factores implicados. Primeramente los usuarios. Segundamente perdón, cómo funcionan las aplicaciones, que es a partir de notificaciones y a partir del historial que nosotros vamos generando. Y dentro de los usuarios, como un factor de los usuarios, pues es el comportamiento neuronal que cada uno de nosotros tiene. Generamos dopamina y eso nos mantiene atentos en algo, en este caso, pues en las redes sociales. Entonces, todo esto va generando como una cadenita de eventos que finalmente a lo que retribuye es al problema, retribuye a a la adicción a redes sociales. Por otro lado, tenemos la etiqueta de intereses creados dentro de los factores que nosotros vayamos encontrando. Aquí son individuos o grupos u organizaciones que se ven beneficiados cuando el sistema persiste. Aquí muchas veces podríamos encontrar temas de corrupción o quiénes son las figuras de poder que están involucrados entre ellos que no están permitiendo que el sistema avance a una solución. Por ejemplo, en la sección o la problemática que les identifico es los intermediarios en el sistema de salud, que es cuando estamos hablando de seguros de salud, ¿no? ¿Por qué no hay cambios en las dinámicas de seguros de salud cuando de pronto se identifican problemáticas? Pues probablemente porque ya hay intereses de por medio. Los intereses, ¿quiénes son? El gobierno puede ser, las empresas, los hospitales, no sé. Ahí es cuestión de investigar y de identificar los factores. Por otro lado, tenemos las dependencias de trayectoria, que es, digamos, cuando se tomaron decisiones en el pasado que esas decisiones funcionaron para resolver un problema o para atender un problema, pero ahora realmente se están convirtiendo en una problemática también. Entonces, se los leo, ¿no? Es cuando las decisiones y condiciones del pasado limitan significativamente las opciones disponibles actualmente. Incluso determinan las circunstancias originales que son relevantes para nuestro problema hoy en día. El ejemplo aquí es cuando las ciudades, durante su crecimiento en el pasado, se fueron construyendo carreteras o vías de comunicación y hoy en día, digo, en aquel momento funcionaron, pero quizá como no fueron bien planeadas o bien pensadas, hoy en día ya están repercutiendo en una problemática. Ahora, la otra etiqueta se llama adaptaciones compensatorias. Son respuestas que se generan para resolver el sistema, para modificar el sistema. Recordemos que el sistema pueden verlo como una problemática. Entonces, son
cuestiones que se han hecho en el pasado también, pero que simplemente han maquillado la problemática y son pequeñas modificaciones que no han resuelto el problema en sí o el sistema. En este caso, el ejemplo que les pongo quizá puede ser, siempre se habla sobre la calidad de la educación, de que le falta mejorar y demás. Entonces, a lo largo de la historia de la educación se han hecho cambios, reformas y demás para modificar esa calidad, para ir a hacia esa calidad. Entonces, pues sí se han hecho reformas, modificaciones, pero no han resuelto al 100%. Entonces, son adaptaciones minoritarias que de pronto pues resuelven a lo mejor algo, pero no llegan a perjudicar en manera positiva al sistema. Entonces, esto también lo pueden encontrar cuando estén haciendo su investigación de su propio problema, ¿no? ¿Qué bucles de retroalimentación encuentran entre los factores? ¿Qué intereses creados? ¿Qué dependencias de trayectoria? ¿Qué adaptaciones compensatorias? Todo esto lo pueden encontrar dentro de la investigación que ustedes estén realizando. Bueno, continuando con los elementos que ustedes deben de identificar al momento de que estén analizando su información, o sea, la información que están recabando en su investigación, es esto de patrones de comportamiento del sistema, que son las tendencias recurrentes y predecibles que emergen de la estructura del sistema a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues son estas actitudes, digamos, de un problema o características que se ven reflejadas de manera continua, o sea, que se están repitiendo a lo largo del tiempo y que ustedes también podrán identificar a lo largo de su investigación. Por ejemplo, no sé, en eso, bueno, en el tema de educación de calidad como problema, digamos, una tendencia o un patrón de comportamiento de ese sistema, de esa problemática, sería que independientemente de las modificaciones que se hagan o de las propuestas que se hagan en una reforma educativa, se siguen presentando una baja, ya digamos, en cómo se ve la calidad educativa. Es un ejemplo que me estoy inventando, pero solamente para que lo alcancen a percibir. Por ejemplo, este, aquí yo creo que esto les podría quedar más claro qué tipo de patrones o comportamiento se pueden identificar en un sistema, en un problema. Existen patrones cíclicos que son aquellos que cuando, digamos, esto de las reformas educativas puede ser algo cíclico en el sentido de que se percibe el problema, se identifica, se hace algo al respecto, en este caso podría ser una reforma educativa, pero otra vez vuelve el problema por la falta de calidad educativa. Entonces, se hace como algo circular ahí en el sentido de que a pesar de las acciones que se estén realizando, se vuelve a repetir los casos problemáticos o las características problemáticas. Las tendencias lineales es otra forma en que se podrían percibir el comportamiento de los sistemas. En este caso, podríamos hablar, no sé, en la clase pasada alguien decía del cambio climático. El cambio climático se ha comportado de manera con una tendencia lineal, pero hacia arriba, pues exponencial, porque a pesar de que no es un problema que nació, digamos, hace 2 años, sino que se viene dando desde décadas pasadas, esto va en incremento. O sea, las consecuencias del cambio climático o el impacto del cambio climático, de lo que se percibe es que va en un aumento eh, en tendencia lineal, pues. En la parte de oscilaciones o una característica de un comportamiento en oscilación, en el texto nos menciona, son fluctuaciones regulares o irregulares alrededor de un valor central, donde el sistema se mueve entre extremos sin permanecer estable. En otras palabras, digamos, aquí un ejemplo podría ser como los problemas en el sector financiero, en el sector económico. eh, no sé, se me ocurre así como se percibe, pero las problemáticas del tipo de cambio de pesos a dólares o al revés. Y esa es la problemática, ¿no? Que se tiene en una temporada dada. Lo que se va a percibir es que el tipo de cambio va a estar fluctuando entre unos mínimos y unos máximos, pero de ahí no va a cambiar. Sin embargo, si se quiere ver así, puede representar una problemática. Por otro lado, el colapso es un comportamiento en donde, digamos, se tiene una problemática, luego ocurre algo, o sea, algo que no estaba previsto quizá, y que eso genera todavía que el problema se vuelva más complicado
o que el cambio en el patrón o en el sistema, el cambio en el problema, cambie hacia otro sentido. Aquí el ejemplo que también surgió en la sesión pasada fue, digamos, con COVID en pandemia, cuando, digamos, la sociedad venía con una dinámica de tal manera que pues no había problemáticas en el sentido de salud. De pronto viene el COVID y ahí transforma las formas de vida de la sociedad en general, en este caso de todo el mundo. Y podríamos decir, el sistema de cómo se venía comportando la sociedad previo a eso es distinto a cómo se comporta hoy en día, ¿no? Por los aprendizajes que se obtuvieron después de esos años o de esas experiencias. Y por último, otro patrón que pueden identificar es el de equilibrio, cuando existen, se le llama fuerzas, o también lo pueden ver como características del problema o del sistema que se van contrarrestando. Sin embargo, digamos, ese equilibrio al que se llega, lo que se está haciendo es que el problema se mantenga. Em, Ahorita no recuerdo así un ejemplo que les pueda dar, pero se los puedo dar en la próxima sesión. Sin embargo, aquí lo importante es que ustedes identifiquen a partir de la investigación dada estos tipos de patrones en sus propias problemáticas. No sé, me voy a ir así rápido. Digamos, el problema este de crecimiento de las ciudades puede tener una tendencia lineal porque se va creciendo de manera exponencial. El problema de redes sociales también, en el sentido de que antes pues, no había redes sociales de un tiempo para acá y pareciera que el problema, digamos, adicción a redes sociales pues va en aumento. ¿Qué otro? Ah, el tema del equipo que trae el tema de agricultura. Aquí hay que revisar si esa problemática ha estado siempre o ha sido más evidente de un tiempo para acá. En ese caso, si es de un tiempo para acá, hay que identificar cuáles fueron, digamos, estas acciones que permitieron el colapso, es decir, que el problema se agravara más. Entonces, una vez que reconocemos los patrones en nuestro sistema o en nuestro problema, prácticamente lo que podríamos percibir o prever es qué es lo que pasa o lo que podría pasar al futuro. Y una vez que identificamos qué es lo que podría pasar al futuro, ahí sí ya se puede pensar en qué se debe de hacer para evitar eso o para disminuir el problema, para minorarlo y demás, ¿no? O intervenir en algún momento. Esto de las palancas de cambios potenciales, les mencionaba, es pensar en el futuro. Una vez que se identifican los patrones, los factores, las características del propio sistema, ya vamos a tener, digamos, una visión mucho más amplia e íntegra de lo que es nuestro problema y nuestro sistema. Y así también podríamos identificar en qué momentos o en qué elementos se podría intervenir para buscar hacer un cambio, es decir, que el sistema se comporte de otra manera. Prácticamente de eso se trata esto de las palancas de cambio, que después profundizaremos más. Creo que lo importante ahorita es lo que está atrás. Entonces, una vez que identifican lo anterior, o sea, que ya tienen identificados causas, factores y patrones, ahora sí la invitación es que hagan una búsqueda así rápida sobre qué teorías podrían estar sustentando las causas que ustedes revisaron, los factores que ustedes encontraron y los patrones. Entonces, yo aquí en la parte, digamos, de otro color, donde dice algunos ejemplos de teorías, son ejemplos de teorías que les podrían funcionar para sustentar las causas que ustedes identifiquen, los factores y los patrones que está aquí adelante. Entonces, la idea es que hagan una revisión rápida de qué teoría les funciona. Se pueden basar en estos ejemplos. Aquí también pueden hacer uso de herramientas de IA, pero con mucho cuidado, ¿no? Verifiquen que las teorías que les está dando realmente existen. Vayan a las referencias primarias o principales. No nada más se queden con lo que les da la herramienta de IA. Entonces, bueno, eso sería como la actividad para que ustedes vayan diseñando su marco teórico, que se trata de identificar teorías relevantes para dar sustento a toda la información que ustedes ya tienen, ¿no? O que en teoría podrían estar teniendo. La idea es que identifiquen teorías que funcionen para dar explicaciones a varios niveles, no solamente a nivel local, que lo ideal sí sería local, pero también que identifiquen qué otras teorías les funcionan para dar explicaciones sobre el fenómeno a otros niveles. Eh, Integrar perspectivas complementarias
quiere decir que veamos el programa desde diferentes disciplinas y prioriza aquellas teorías que realmente sí nos ayuden a comprender qué es lo que ocurre y el por qué está ocurriendo tal situación de dicha manera. La evidencia empírica tiene que ver con los datos que ustedes están recabando, entonces que las teorías que ustedes están recogiendo den sustento a esa evidencia, a esos datos que están incorporando a su investigación. Entonces, bueno, hasta aquí dejo este video y por último, digamos, la indicación que les di a sus compañeros que asistieron el viernes es que revisen el curso en línea, en este caso el Map de System, lo tienen en anuncios. Revisen el módulo 3, lección 1 y 2, por favor. Mañana vamos a estar trabajando sobre eso, mañana martes. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en escribirme y por favor no dejen de asistir a la sesión de mañana ni a la del viernes, que serán primordiales para todo este proyecto. De hecho, es como de las semanas más claves para este curso. Entonces, les invito para que asistan martes y viernes de esta semana y por ahí nos estamos viendo. Gracias.